Saludos, les habla su amigo y servidor Josué Ceciliano. Hoy quiero dirigirme a usted con respeto, hablarle a la gente despierta, a la gente que quizás ha vivido la lucha social en carne propia, a la gente que hemos estado alertas y hemos vivido el ataque a la propiedad privada. Hoy es el tema del cual quiero hablar. Hablo como una persona con una profunda conciencia social y que estoy realmente bastante involucrado en los temas de ordenamiento territorial. No es de la teoría, sino es de la práctica profesional, con más de 22 años trabajando en actividad profesional, en ejercicio liberal, ante catastro, ante registro nacional, tramitación de permisos de construcción, movimientos de tierra, todo lo que tenga que ver con la propiedad privada, pues ese es mi ámbito de experiencia. Y en la parte social, me ha tocado liderar un proceso de oposición muy férreo que tuvimos en Pérez Celedón en contra de nuestro nefasto plan regulador. Eso no fue un evento menor, fue una explosión social de miles de personas organizadas. Un día y durante muchos días específicamente estuvimos liderando y estuvimos trabajando fuertemente en una oposición donde algunas veces nos reunimos hasta 5.000 personas luchando por nuestra propiedad privada, por el estilo de vida rural, por el estilo de vida campesino. Las dos líneas principales del plan regulador, lo que era nefasto para nosotros. Ese plan regulador venía con un desarrollo bajo dos premisas principales, muy claras. La primera era que se querían crear núcleos urbanos, uno por cada distrito. La segunda, establecer zonas extensivas de protección ambiental. ¿Y qué implicaba esto en la vida práctica? Bueno, que distritos enteros, por ejemplo, distritos que conocemos muy bien, como distritos de Cajón, San Pedro y muchos otros que tienen un gran dinamismo económico en este momento, se querían establecer como un único pequeño centro urbano en lugares específicos y en donde el resto del terreno quedaba prácticamente inhabilitado para la vivienda, con regulaciones urbanísticas totalmente fuera de la posibilidad de desarrollo. Lo que se pretendía era un hacinamiento forzado y de dependencia. Personas que vivían de sus fincas se verían obligadas a trasladarse a sus fincas para trabajar, pero viviendo todos hacinados. Y eso no le gusta a la gente de Pérez Celedón y a la gente de la zona rural de Costa Rica. Ese modelo de concertación de la población, directamente viene bajo la premisa y los principios de la Agenda 2030, en donde se llaman a las ciudades de este tipo ciudades de 15 minutos, en donde se pretende que haya un fuerte desarrollo urbanístico en lugares específicos y el resto tiene que quedarse únicamente para protección. Había un gran ataque hacia inhabilitar las fincas. El segundo eje era la protección de recursos naturales bajo la Agenda Verde, pero aquí hay que decirlo sin miedo. No se trataba de una protección del ambiente razonable, se trataba de una inhabilitación total de la propiedad privada. Bastaba con que una finca tuviera una naciente o una cobertura boscosa parcial o de una altura media o intermedia para que quedara completamente inutilizada. Segregaciones mínimas de 10 hectáreas con una única vivienda unifamiliar, con una imposibilidad de desarrollo para que se utilizara el terreno más allá de la actividad únicamente de conservación y prohibida las actividades agropecuarias. Eso dejaba a las fincas rurales totalmente inservibles. Todas las actividades productivas quedaban prohibidas. Y en este caso, nosotros en Pérez Celedón somos un cantón que ya tiene 28.000 hectáreas protegidas entre el Parque Nacional Chirripó, entre la Reserva Forestal Los Santos y el Parque Internacional Amistad. Aún así, a pesar de esa gran capacidad de protección o de ese gran terreno que se protege, se pretendía que prácticamente el 35% del territorio privado quedara totalmente inhabilitado y se le pintaba en el plan regulador como un mapa de color verde. Y eso significaba, según las tablas de uso conforme que venían también en las propuestas, que era una prohibición absoluta bajo todas las líneas de protección de producción agrícola. El Estado mismo, al inicio, nosotros creíamos que ese ataque venía exclusivamente de la municipalidad, pero no, eso venía inclusive de las instituciones de gobierno. Nos fuimos investigando poco a poco en reuniones con instituciones del Estado, analizando documentos técnicos, que nos quedó más que claro que el impulso a los planes reguladores no nace exactamente desde las municipalidades, nace en las instituciones de gobierno, instituciones que dicen que no invertir en políticas de desarrollo es una práctica que bloquea el desarrollo. Sin embargo, ellos promueven un desarrollo extraño, un desarrollo que no es acorde con lo que nosotros ocupamos en la vivienda campesina. Nosotros proponemos un desarrollo lineal en las carreteras que se puedan utilizar donde existen diferentes servicios públicos, donde se permitan segregaciones, callejones de acceso, servidumbres para habilitar fundos enclavados, pero no. Ellos pretendían que solamente se permita el desarrollo de ese tipo en núcleos urbanos, un núcleo urbano pequeño por cada distrito. Y eso, para un cantón como Pérez Celedón, con más de 180.000 habitantes,
implicaría únicamente 11 lugares habilitados para la vivienda. ¿Y qué pasa cuando no hay espacio para la vivienda? Cuando no hay permisos para bonos de gratuitos de la vivienda, cuando no hay créditos bancarios, cuando no hay permisos de construcción. Bueno, pues es un bloqueo y un ataque directo al uso racional de la propiedad privada, y eso es lo que se pretende. Aquí es donde entra doña Laura Fernández Delgado. Ella es una política experta y quiero que usted lo tenga con cuidado y lo escuche muy bien. Ella, mientras dice que está con el pueblo, pero también impulsa la Agenda 2030, habla que hay que proteger la creencia en Dios, la familia y la propiedad privada, pero en su gobierno se ha promovido un ataque sistemático a la propiedad mediante la implementación forzosa que se ha querido sobre los planes reguladores. Ideologizados, y ese es el problema, con una carga de ideología alineados totalmente a la Agenda 2030. Los planes reguladores no son instrumentos neutros, son un mecanismo técnico por excelencia para imponer una forma de vida, y Laura Fernández lo sabe perfectamente. El reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones es un golpe silencioso. Laura Fernández lo defiende y habla que las regulaciones que imposibilitan el uso actual de la propiedad privada, que tiene una razón de ser y que se pretende hacer cosas para que se pueda utilizar mejor, pero no se equivoquen, no se confundan. Lo que viene es peor. Lo que dice son que se promueven regulaciones y que se han promovido regulaciones que son abusivas, pero se quieren proponer proyectos de ley que pueden ser devastadores. Esto ha provocado la caída de más del 50%, por ejemplo, del trabajo profesional en topografía y catastro, utilizando el actual reglamento que ellos han promovido, el reglamento actual de fraccionamiento de urbanizaciones. Hoy, si una segregación tiene de menos de 900 metros, debe contar obligatoriamente con luz y agua, con un servicio instalado o con disponibilidad inmediata, aunque no se vaya a construir. Simplemente usted ya no puede segregar su terreno porque ya tal vez no tenga un servicio público, y donde prácticamente usar el agua de su finca es un delito. Esas propiedades ya no califican para una segregación ni para un bono de vivienda. Por eso, paradójicamente, para quienes trabajamos en el territorio, muchas veces es una bendición el operar en las municipalidades sin plan regulador. Para quienes impulsan esta ideología, en cambio, eso es algo doloroso, como ella dice en la entrevista que le hacen en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Hablemos de doña Pilar Cisneros Gallo, la sanción a los regidores que ella propone en su proyecto de ley, un proyecto de ley nefasto, que impulsa y que pretende la aprobación forzosa de los planes reguladores bajo la ideología que actualmente promueve las instituciones de gobierno. Esas instituciones que actualmente hacen una gran presión. Bueno, su proyecto de ley prevé consecuencias penales para aquellos regidores que no aprueben los planes reguladores bajo esa ideología. En Pérez Celedón, un solo regidor que era de Nueva República, se pretendió que se aprobara 9-0, pero dijo no voy con esa ideología y yo me paro con el pueblo, y paramos en Pérez Celedón lo que era un inminente atropello. Hablemos de don Rodrigo Chávez. Tampoco lo podemos dejar por fuera en este caso, porque en cadena nacional calificó el plan regulador de Pérez Celedón como una vergüenza y lo usó políticamente muy inteligente, pero nosotros los que estamos despiertos entendimos lo que estaba diciendo, pero nunca dijo que el modelo rechazado es el mismo modelo que promueven las instituciones que él lidera, mismas que están haciendo presión para que se aprueben planes regulares bajo la misma ideología. Eso también es un engaño. Ahora quiero hablarle a dos grupos específicos con claridad. Primero, a quienes ya están anileados con el oficialismo. Sé que estas palabras las incomodan, sé que esto quizás de hecho no les va a gustar, pero no estoy aquí para agradar, estoy aquí para decir la verdad. Y al segundo grupo le quiero hablar a la gente que todavía no ha decidido su voto, a la gente que ama a su familia, de verdad, yo sé que la ama, y que ama su propiedad privada, no como dice Laura Fernández, que ella por una cosa dice, pero otra cosa es la que hace, con la Agenda 2030 de por medio. Si usted ama la propiedad privada, no puede votar por Laura Fernández, no porque lo diga yo, sino porque tarde o temprano se va a dar cuenta que el ataque sistemático a la propiedad privada ha sido impulsado directamente por este gobierno. Lo disfrazan de seguridad jurídica, pero en Costa Rica ya existe seguridad jurídica. Lo que está ocurriendo es otra cosa. Cada nuevo reglamento, cada nuevo plan, cada nueva ley viene a imponer más restricciones. El plan de ordenamiento catastral, por ejemplo, los planos de ordenamiento territorial, la ley de planificación urbana, el reglamento actual de fraccionamiento de urbanizaciones y ahora la modificación que doña Pilar Cisneros está promoviendo desde el oficialismo, todo apunta en la misma dirección, más control y menos libertad. Esto no se trata de un tema de izquierda o un tema de derecha. Esto es un tema de la propiedad privada versus el control, de la familia versus la ideología, de la vida campesina versus el hacinamiento urbano.
Si usted estuvo en la lucha social, si salió a la calle, si defendió su tierra, no puede apoyar hoy a quienes promueven exactamente lo que nosotros combatimos ayer. Porque cuando el daño llegue, y va a llegar, usted no lo va a distinguir, no va a distinguir partidos. Va a haber personas que están de por medio en la política nacional y va a haber caer sobre su finca y sobre su familia y sobre su derecho a vivir, como siempre va a caer un terrible despertar. Por favor, tenga cuidado. Las políticas que hoy se consolidan realmente no vienen para ayudarle a su propiedad privada, vienen para hacerlo más difícil el uso racional de su terreno. Ahora permítame cerrar con algo político personal. Quiero contarle acerca de 2 candidatos. Algo que nace desde mi conciencia como ciudadano y de cómo ver los candidatos y las opciones reales que pueden tener y lo que vemos frente a nosotros en la palestra política actual. Personalmente conocí al doctor en Derecho Fernando Zamora Castellano, conocí al ser humano, leí su libro que me obsequió con mucho cariño y entendí su visión, que su libro se llama Raíz de Miseria, y entendí por qué somos como somos y hacia dónde podríamos ir. Él ha hablado con claridad en contra de la Agenda 2030, sin maquillajes, y eso para mí es importante, es coherencia y valentía. En mi caso personal, también conozco al señor Fabricio Alvarado, a quien conozco desde hace muchos años y ha sido coherente. Ha apoyado lo bueno de la Asamblea Legislativa y también ha denunciado lo malo de la oficialismo, incluso cuando eso le ha costado muchas críticas. Esa es la oposición responsable, la que piensa, la que analiza y no la que se arrodilla ante ningún bloque de poder o un bloque legislativo. Yo sí creo en que él puede dar la sorpresa y convertirse en una opción real para el país. He decidido apoyar a Fabricio Alvarado, sin rodeos. Veo que es una persona que ama a su familia, que ama a Dios y que defiende la propiedad privada, y que además de apoyar y de creer en todo lo que sea la parte de Dios, promueve una contra totalmente a la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene palabras muy bonitas, pero es una total eliminación de las libertades, de la propiedad privada y un ataque a la familia. Simplemente le digo, despierte, analice desde su propia conciencia, decida y elijamos bien, y que Dios nos ayude a Costa Rica, que nos ayude a decidir cuál será nuestro propio presidente y que Dios nos bendiga a todos. Que estén muy bien.